estas estrategias no son fáciles si no se cuentan con profesionales calificados para llevar a la empresa a implementar las métricas ESG y desarrollar estrategias de sustentabilidad. Bienvenidos a Podcast and Business. Soy Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Giraldo saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast and Business. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes este episodio para conversar acerca de la alta demanda de profesionales calificados en ESG, Environmental, Social and Governance y sustentabilidad. En febrero del año 2020, la primer ministra de Finlandia, Sanna Marin, mencionaba una frase muy interesante y que era compartida a través de un tweet del World Economic Forum. Decía: vemos que el cambio climático es el mayor riesgo al que la humanidad se enfrenta, pero combatirlo es también una gran oportunidad para la tecnología y nuestros negocios, y la creación de nuevas formas de empleo y también de bienestar. En mi opinión, no estaba fuera de la realidad. Es por eso que decidí publicar este episodio, porque veo que muchos de nosotros o hemos realizado cambios drásticos en nuestras carreras, o hemos cambiado de carreras quizás, o simplemente decidimos actualizarnos con cursos, certificados y temas ligados a nuestra profesión o involucrarnos mucho más en nuevos, que en realidad no son tan nuevos, como por ejemplo todo lo ligado a las métricas ESG, Environmental, Social and Governance, y también lo que es la sustentabilidad. En muchos casos, las organizaciones han tenido que hacer giros en sus estrategias para estar alineadas con lo que los stakeholders están demandando de estas, ya sea de su rol empresarial en la lucha contra los efectos del cambio climático, el calentamiento global, la corrupción, la cadena de suministro que se ve muy afectada y que está por muchas carencias por el efecto del COVID-19, el trabajo infantil, la esclavitud moderna, entre otros, así como también cómo estas empresas u organizaciones se presentan ante la sociedad donde operan, qué tipos de productos ofrecen a los consumidores. Hay que recordar que ahora, en la era post-COVID, los productos comercializados en el rubro de sustentabilidad experimentaron un aumento de ventas del 56% durante la segunda quincena de marzo del año 2020. Esto significa que más de la mitad de los consumidores dijeron que están comprando más productos orgánicos comparado antes del COVID-19. Y 7 de cada 10 manifestaron que están comprando más o tantos productos orgánicos. Algo interesante, el pagar un poco más por estos. Pero estas estrategias no son fáciles si no se cuentan con profesionales calificados para llevar a la empresa a implementar las métricas ESG y desarrollar estrategias de sustentabilidad. Recuerdo que un invitado de mi podcast, el profesor de la London Business School, Ioannis Ioannou, en un artículo de su autoría en el Financial Times, mencionaba que estos temas de ESG no son y no deben y no debieron ser parte del Departamento de Relaciones Públicas. Lo que estaba ocurriendo es que muchas empresas, al querer tener contacto con los stakeholders o con la comunidad donde operan, le entregaban el trabajo o la estrategia a relaciones públicas. Él menciona que esto no va más, que esto debe ser como una estrategia, el core del negocio. Temas de ESG debe ser el core de la empresa u organización. Algo interesante a rescatar, que está ligado con lo anterior mencionado. Cabe recordar que un estudio de la New York University muestra que, por ejemplo, en los directorios de las empresas de Estados Unidos tienen problemas o poca experiencia en asuntos de ESG. No solamente en temas de ESG, poco conocimiento en temas de agrobusiness, tienen poco conocimiento acerca del manejo del agua, de la gerencia del agua y otros puntos interesantes. Muy pocos de los miembros del directorio tienen conocimiento acerca de lo que es calentamiento global, cambio climático y todo lo que está ligado a este. Esto seguramente es alarmante, ¿verdad? Pero sin duda también representa una gran oportunidad, sobre todo para muchas empresas que han visto un crecimiento en la contratación del Chief Sustainable Officer o CSO y muchos más profesionales con expertise en este campo profesional. En el mes de julio del 2021, una empresa de investigación, Waymer Group, publica en Financial Times que solo en el año 2020 la cantidad de Chief Sustainable Officers en las empresas Fortune 500 se incrementó a 95 de estos, es decir, creció más del 228% desde el año 2011. Como dato adicional, solo el año pasado, 31 Fortune 500 designaron su primer Chief Sustainable Officer, lo cual te da un panorama de cuál es la demanda, la alta demanda de profesionales ligados a este tema. Ellen Weinberg, la fundadora del grupo Weinberg, que participó en este artículo en Financial Times, menciona que el papel de los Chief
Sustainable Officers se está expandiendo y cambiando, y menciona que la sostenibilidad ya no se trata exclusivamente del medio ambiente. Esto es sin duda alguna una oportunidad, no únicamente para designar Chief Sustainable Officer, ¿verdad? Lo cual es importante e interesante. También lo es para profesionales dentro de las empresas que deseen incursionar y desarrollarse en este campo. Nuevas agencias enfocadas en ESG, sustentabilidad, o también contratar consultores independientes, reforzando lo que mencionaba al inicio de este episodio, la primer ministra de Finlandia, nuevas oportunidades en la creación de empleo. Hace 2 semanas escuché un interesante podcast de S&P Global llamado ESG Insider. En este episodio, titulado How the Hand of ESG Talent is Evolving, es decir, cómo la casa de talento ESG está evolucionando, esta reconocida firma de consultoría a nivel mundial destacaba el incremento en la demanda de profesionales con estas habilidades o que se están desarrollando en este campo de expertise. Interesante porque el invitado Kurt Harrison, que es un especialista en el tema, mencionaba que este boom se inició tan solo 3 años atrás y que despierta mucho más interés en profesionales que quieren desarrollarse en este campo de expertise. Kurt Harrison, el invitado de este podcast, mencionaba el por qué sucede esto. Sucede porque hay muchas preguntas y demanda de información por parte de los inversores a los CEOs de las empresas acerca del tema de ESG. Él mencionaba que la necesidad de educar a los empleados en estos temas. Aquí me quiero detener un momento. Mi colega Sándor Lucas de Pereni, profesor de ESAN School of Business en Lima, Perú, participó de un estudio muy interesante acerca de economía circular con, si no me equivoco, con otros colegas y con una empresa de supermercados en la capital del Perú. Y dentro de los puntos, obviamente dentro del proceso de investigación y de este interesante estudio, mencionaron algo que a mí me llamó mucho la atención y que es de vital importancia y que coincide justamente con lo que mencionaba Kurt Harrison, el invitado de este podcast ESG Insider, es la necesidad de educar a los empleados en estos temas. Yo soy un convencido que si el empleado, el cliente interno, no compra la idea de cualquier estrategia, en este caso estamos hablando de ESG, va a ser muy difícil que la empresa logre sus objetivos, ¿verdad? Porque ellos son los primeros advocates, los primeros defensores de marca, los primeros en compartir la información que está sucediendo dentro de la empresa. Es de vital importancia y no solamente delegarlo a gerencia media, gerencia alta, no, todos los empleados tienen que tener conocimiento. Por ejemplo, en el caso de ESG, ¿qué cosa es el carbon footprint o la huella de carbono? ¿Qué cosa es la huella de carbono digital? ¿Qué cosa es el cambio climático? ¿Qué cosa es el reciclaje? ¿Qué ocurre con el plástico? ¿Cuánto tiempo demora en deshacerse, desaparecer? Si es que llega a desaparecer, ¿verdad? Muchas cosas así, de repente en un lenguaje muy básico. Es por eso que en este estudio que el colega Sándor Lucas de Pereni y otros colegas más presentan, eso lo mencionan como un key importante para poder llegar a los objetivos y que sin duda alguna en la empresa de supermercados que ellos realizaron este estudio tuvieron muy buenos resultados debido a la necesidad que encontraron en la educación de los empleados, entrenarlos acerca de estos temas. Es por eso que es vital y es necesario que los empleados todos conozcan el tema de ESG en diferentes niveles, un entrenamiento adecuado de cómo percibir, de cómo, qué es, cómo, para qué, etcétera, para poder empaparlos de esto. Uno de los puntos interesantes que Kurt Harrison manifestaba es la evolución de los procesos internos como externos de la empresa. Hay que tratarlos de manera holística. Ahora, muy interesante, el objetivo es buscar y desarrollar de manera interna políticas que tengan como objetivo la reducción de la huella de carbono, el objetivo para llegar al net zero en los próximos años. Menciona que la búsqueda en la empresa de ESG leaders que estén en contacto con los stakeholders será de vital importancia. Y al parecer, que trae más resultados y mejores resultados es que si cae la responsabilidad de estos ESG leaders en los ejecutivos seniors, se tendrá mejor resultado en la búsqueda de los objetivos. Adicionalmente, si me estás escuchando, no me dejarás mentir que para ser un buen candidato, la actualización en educación continua en temas de ESG y sustentabilidad juega y jugará un papel importantísimo en el proceso de reclutamiento en la actualidad y sobre todo en los años por venir. Tenemos habilidades como la agilidad, la curiosidad, que es tan importante, el propósito de uno mismo, la pasión, y estar a la vanguardia de estos temas es crucial y sobre todo pensarlo a largo plazo. Libros disponibles, cursos disponibles gratis y bajo pago, universidades que otorgan certificados según sea lo que tú desees estudiar. Si no obtienes acceso a pagar una universidad, pues
webinars, podcasts, artículos, analiza, crea contenido, escribe artículos, entrevista a un experto y verás cómo vas aprendiendo poco a poco y vas actualizando tu educación continua, sobre todo en estos temas de ESG y sustentabilidad que son tan importantes en la actualidad y cruciales sobre todo. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Saludos.